Hoy en día, en las entrevistas para desarrolladores se preguntan todo tipo de cosas, desde cosas muy simples hasta preguntas que directamente no tienen sentido. Pero hay una pregunta que, aunque pasen los años, se sigue repitiendo una y otra vez. Esa pregunta es: ¿qué es la programación orientada a objetos y cuáles son sus conceptos principales? Sí, es una pregunta que ha fulminado a muchos candidatos de un solo golpe. Y es por eso que hoy en este vídeo te voy a convertir a ti en alguien que domina la programación orientada a objetos y sus conceptos principales a la perfección. Ahora vamos a sumergirnos en el intrigante mundo de la programación orientada a objetos, o PO, para los buenos amigos. Suena un poco raro, ¿verdad? Pero no me disgusta del todo el apodo. En esencia, la PO es simplemente una forma de organizar y estructurar tu código, digamos que un enfoque elegante en el argot informático que se llama paradigma. Sí, paradigma de la programación orientada a objetos. Y bueno, ¿cuál es su superpoder o propósito? Su propósito es hacer tu vida como desarrollador mucho más fácil. Permíteme ponerte un buen ejemplo. Imagínate que hemos escrito una sencilla aplicación para gestionar a todos los empleados de tu compañía. Sí, esa gran compañía que estás a punto de crear y que estabas dudando hacerlo, pero que en este vídeo te recuerdo que puedes hacerlo ya que eres capaz de todo. Así que si te estoy diciendo esto ahora, puede que sea el destino hablándote. Bueno, que me voy por las ramas. Más bien continúo con lo mío. De esta gran compañía tuya tenemos variables para almacenar los datos de los empleados y funciones para trabajar con estos datos, como por ejemplo guardar un empleado en la base de datos o calcular el salario multiplicando el sueldo base por el grado de tu empleado. Este enfoque lo llamamos programación procedural y es bastante interesante y puede que muy inteligente, ¿verdad? Pero espera, hay un giro importante. Cuando necesitamos agregar otro empleado, tenemos que declarar nuevas variables en él y modificar las funciones para tener en cuenta las nuevas variables. En este caso, por ejemplo, los empleados tienen un extra en función de lo que hayan realizado durante la semana. Y como dijo alguna persona en algún momento, a partir de este punto todo empieza a ir mal con la programación procedural. Pero no te preocupes, la PO, o la programación orientada a objetos, está aquí para rescatarnos de este gran lío. En este grandísimo mundo de la programación orientada a objetos, podemos reunir un conjunto de variables lógicamente relacionadas en un solo bloque, creando así una superestructura muy poderosa capaz de almacenar todos estos datos. Sí, y esta gran estructura la llamamos clase. En este caso, creamos una clase llamada empleado para todos nuestros trabajadores. ¿No te parece sencillamente genial? ¿Recuerdas aquella función de almacenamiento en base de datos o StoreDB que vimos anteriormente? Bueno, ahora puede funcionar de maravilla con simplemente nuestro objeto empleado. Imagina que de repente necesitas añadir una nueva variable a cada trabajador. Digamos, corte de pelo fabuloso. Puede ser verdadero o falso. Buenas noticias, no necesitas hacer nada extra. Todo lo que necesitas ya está dentro de la clase. Esto es pura magia. Pero, lo que realmente es impresionante es que puedes añadir funciones a nuestra clase. Y estas funciones pueden interactuar con los datos del propio objeto. Por ejemplo, podrían obtener iniciales del nombre de un empleado o calcular el salario usando datos específicos del objeto del empleado. Y ahora, un consejo extra. Es más apropiado llamar a las variables dentro del objeto propiedades y a las funciones métodos. Y aquí te lanzo otro concepto, que no paro. La diferencia entre clase y objeto. La clase es como una plantilla que describe los campos, tipo de datos y funciones que tendrá el futuro objeto, mientras que el objeto es lo que creamos a partir de esta plantilla. Piensa como en un formulario. Cuando está vacío es una clase, pero cuando lo llenas se convierte en un objeto. Y todavía hay más, y es que me encanta la programación orientada a objetos. Gracias a estos maravillosos objetos reducimos drásticamente el famoso copia y pega, ya que podemos reutilizar los objetos en diferentes partes del programa. Pero también te voy a dejar otro bonus track, y es que ¿sabías que si te está gustando el vídeo existe aquí abajo un bonito botón de suscribirte que debes presionar y también otro botón bastante hermoso que es para like? Sin esto seguramente voy a acabar muy triste y acabaré cerrando este tan bonito canal que solo busca entretenerte y enseñarte por igual con este grandioso mundo de la programación y la tecnología. Anda, que no te cuesta nada. Ahora siguiendo con los principios de la programación orientada a objetos, y bueno, a partir de ahora no te asustes con los nombres, porque voy a intentar hacerlo sencillo para que así entiendas perfectamente los principios básicos. El primer principio de la programación orientada a objetos es la encapsulación. ¿Recuerdas nuestra función que calculaba los salarios de los empleados? Sin PO, simplemente lanzábamos los datos a la función como si fueran bolitas al pozo. Pero ahora con PO ocurre algo maravilloso. Simplemente tomamos nuestro objeto y le pedimos que nos dé la respuesta. Observa bien. No pasamos nada a esta función, porque hemos establecido que deberíamos tomar el sueldo base y el grado de las propiedades del objeto especificado. Este acto de juntar datos y métodos y esconder su implementación dentro se llama encapsulación. Es como si metiéramos todo lo que necesitamos en una cápsula individual, de ahí el nombre. Es ingenioso, ¿no? En lugar de tener que buscar el sueldo base y el grado por separado y multiplicarlos en la función, simplemente llamamos el método getWay y obtenemos todo lo que necesitamos. El cálculo del salario está oculto dentro, así que si el contador nos pide que agreguemos un coeficiente de reducción de cálculo, por ejemplo, porque los empleados han empezado a traer semillas de álamo a la oficina y prenderles fuego, podríamos hacerlo fácilmente, rápidamente y en un solo lugar.
en la descripción de este método. Después de eso, en todos los lugares donde se llama este método, obtendremos el nuevo resultado. Bien, vamos avanzando. El siguiente concepto importante es la abstracción. Y vamos a admitirlo, no necesitas saber cómo funciona algo para poder usarlo. ¿Sabes cómo funcionan las impresoras? En especial las de Wi-Fi. Yo hasta hace poco tampoco, y me imagino que tú tampoco. Pero eso no importa. Lo que importa es que cuando pulsamos el botón de imprimir, la impresora hace e imprime todos nuestros documentos. En la programación orientada a objetos podemos ocultar algunas propiedades y métodos para evitar el acceso desde fuera. Y esto nos ofrece varias ventajas. La primera es que trabajar con objetos donde solo hay un par de propiedades y métodos es más fácil y cómodo. No importa lo que haya dentro de la función a la que estemos llamando o cómo está construido el objeto. Lo que importa es que podemos obtener rápidamente y de manera sencilla lo que necesitamos y seguir adelante. La segunda ventaja es que nos permite minimizar los efectos de los cambios. Si cambiamos algo dentro de estas funciones ocultas, nada se filtra hacia afuera, ya que no la llamamos desde ningún lugar excepto desde nuestro propio método. Pero bueno, aquí te voy a dejar un sencillo ejemplo de nuevo con empleados y salarios para ilustrar este punto. Si cambiamos completamente cómo se calcula el coeficiente del salario, no necesitaremos cambiar nada más, porque este método no se llama desde ningún otro lugar excepto dentro del objeto mismo. Pero aún no te vayas, porque ahora vamos a ver otro concepto, y es herencia. Supongamos que tenemos que tener en cuenta en nuestro sistema a trabajadores contratados de otras empresas o freelance. Son exactamente iguales a los trabajadores regulares, excepto que esto tiene una nueva propiedad que contiene el nombre de la empresa y un nuevo método que calcula cuándo debemos pagar a esa empresa. ¿Qué significa esto? ¿Necesitamos crear un nuevo objeto con todos los campos y métodos antiguos y además añadir nuevos? No. Podemos hacer que el trabajador contratado sea una versión ampliada del trabajador regular, heredando sus propiedades y métodos. Es decir, es como si insertamos el objeto padre del nuevo objeto heredado y pudiéramos acceder a sus propiedades y métodos fácilmente. Esto simplifica increíblemente las tareas de expansión. Por ejemplo, podríamos agregar un interno que tendría sus propias propiedades y nuevos métodos, diferentes de los de un empleado contratado, pero los campos del padre estarían disponibles. Por cierto, ¿sabes lo que hace un programador cuando no puede entender la herencia? Llama a su padre. Por favor, no te vayas a desuscribir porque no era un tan mal chiste. Bueno, déjalo. Vamos a continuar. El cuarto concepto principal de la programación orientada a objetos es el polimorfismo. En términos generales, la programación está llena de condiciones if-else. Por ejemplo, si el usuario hace esto, se muestra un mensaje, si hace aquello, se muestra una caja, otro mensaje, y así sucesivamente. No es para nada genial escribir un montón de if anidados, un if tras otro. Aquí es donde el polimorfismo nos puede ayudar. Mira, necesitamos calcular una modificación para cada empleado. Gracias al polimorfismo podemos hacer que todos los objetos derivados tengan un método que calcula la bonificación, pero esa bonificación se calculará de diferentes maneras, dependiendo del objeto al que nos refiramos, y no necesitamos escribir un montón de if. Genial, ¿verdad? Aunque a mí me gustan mucho los if, pero bueno. Un buen ejemplo es la función len del lenguaje de programación Python, que nos devolverá diferentes valores dependiendo de lo que pasemos a ella. Si le pasamos una string, obtendremos el número de caracteres de ese string. Y si le pasamos una lista o un array, si vienes de JavaScript, obtendremos el número de los elementos de esa lista o array. Así que en resumen, la programación orientada a objetos es genial, moderna y juvenil, y se usa en casi todos los lenguajes de programación, desde Java y Python hasta JavaScript y PHP. Lo más importante es la comodidad que nos ofrece la PO a nosotros los desarrolladores. El código está mejor estructurado y es más fácil de entender. Nos libramos de la necesidad de escribir código casi idéntico al expandir nuestro programa. Podemos hacer interfaces convenientes para trabajar con objetos y prevenirnos a nosotros mismos o a nuestros colegas de disparos programáticos en la rodilla, que pasa mucho. Si quieres ser un programador a nivel extremo, Pro, Master, Plus, Ultra, definitivamente este vídeo te ha ayudado bastante y te recomiendo repetirlo si es necesario para así no temer nada a las entrevistas en donde seguramente te pregunten todo esto. Y esto es todo. Dale me gusta, quiero decir like, y usa el método de suscripción al canal y cuéntale a tus amigos sobre este canal. Nos vemos el próximo día. Un saludo.